Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, en este año que la universidad cumplirá 86 años este programa está ya en su año 26 y tenemos el privilegio de volver a tener con nosotros a don Roger Madrigal. Don Roger Madrigal es el presidente del Banco Central. Antes de esto fue el economista principal y un montón de otras cosas. Hablaremos un poquito más de esa carrera, pero dado que hacia finales del año pasado, al otro lado del río Torres, o como decía yo, al otro lado del Parque Bolívar, que ya no existe, o que no existe como era, se celebró el 75 aniversario del Banco Central en una actividad llena de vigor y llena de información. Por favor, don Roger. Bueno, buenos días. Por cierto, no sé si dije que es Roger Madrigal, y si no lo dije, lo interrumpo para decirlo. No, sí, ya, sí me presentó adecuadamente. Bueno, muchas gracias, don Juan, por tenernos aquí, darnos la oportunidad una vez más al banco de comunicarse con el público en general y contar de las cosas que es el banco. Me pregunta usted sobre el 75 aniversario. Hay varios datos muy interesantes acerca de eso. Uno es que es toda la discusión en la discusión constitucional de la reforma de la Constitución del año 49. En la Asamblea Constituyente hubo una fuerte discusión sobre la necesidad de tener un Banco Central en Costa Rica porque oficialmente no existía Banco Central. Y hay dos figuras, yo me leí algunas de las actas, no voy a decir que todas, hay dos figuras que rescato. Una es don Juan Trejos Quirós y otro don Rodrigo Facio Orenes. Entonces, don Rodrigo Facio creo que todavía no se le termina de dar la debida dimensión que tiene en la vida contemporánea costarricense. Y muy curiosamente, buena parte de la discusión en el año 49, antes de que existiera el Banco Central, era de que se estaba hablando de la idea de un sistema bancario nacional, entonces que hubiese una entidad que lo dirigiera, una autoridad central que coordinara. Y se hablaba de temas muy adelantados para la época, la correcta administración del numerario del país, por decir así, billetes y monedas, en esa época lo que sería hoy la oferta monetaria, por supuesto que tenían la idea del dinero fraccionario y demás, pero entonces se hablaba desde el punto de vista del Banco Central como el creador del numerario, el centralizador, y que coordinara las políticas de la banca en general. Pero había una figura muy vigorosa en toda esa discusión, don Juan Trejos Quirós, que él hablaba de todavía una idea más potente, la idea de tener en la Constitución como una especie de capítulo de garantías económicas y tener aparte en la Constitución, darle un lugar al Banco Central, y lo que se hablaba era la autonomía del Banco Central. Tenía muy claro ideas que 35, 40 años después serían incorporadas en las cartas orgánicas y en constituciones de otros países en el mundo. Usted conoce en el caso de México, en Chile se hizo, y recientemente se volvió a reafirmar con la revisión constitucional que es en Chile, de la autonomía del Banco Central para preservar el poder de compra de la moneda que el país emite. Y bueno, eso fue la primera discusión. Luego en la ley de 1130 del 28 de enero. Una notita de pie de página, don Robert. Vale la pena decir que el señor que tiene nombre de campus universitario, o sea, don Rodrigo Facio, fue constituyente, también fue el más joven y uno de los más activos constituyentes. Fue de un partido pequeñito que se llamaba Socialdemócrata o algo así, y que fue muy astuto porque los constituyentes, la mayoría constituyente, lo que hizo fue que hicieron la constitución a partir de la constitución anterior, y entonces lo que hicieron don Rodrigo y el grupo que lo acompañaba fue incorporar cosas dentro de ese, es decir, a través de mociones fueron incorporando cosas como la Contraloría General de la República. Gracias a Dios que hay Contraloría General de la República y es vigorosa como debe ser. Las instituciones autónomas y la titularidad del Tribunal Supremo de Elecciones, todas esas cosas se incorporaron en esa, y
La otra cosa que quería decir de don Rodrigo es que don Rodrigo en algunas ocasiones era miembro, luego fue vicepresidente y luego hizo una pasantía en el Fondo Monetario y estuvo a un pelito de volverse funcionario del Consejo del Fondo Monetario. Que la gente no se imagina a don Rodrigo Facio como miembro del directorio del Fondo Monetario. Perdón, pero creo que era pertinente. Y tal vez una de las cosas, si usted lo dijo bien, es que era un hombre lleno de talentos y de creatividad. Sí, no, definitivamente don Rodrigo es una de las mentes más preclaras del siglo XX. Digamos, mucha de la organización de entidades públicas que tenemos en Costa Rica son ideas que vienen de él. Pero para volver a lo del Banco Central, le digo que en el 49, antes de la creación del banco, se hablaba de la autonomía del Banco Central y de la garantía que debían tener los ciudadanos que se usaban la moneda emitida por el Banco Central, de que esa moneda fuese estable. Y para eso se hablaba, y lo dicen muy claro, hay que revisar las actas, ¿verdad?, que no hubiese injerencia del gobierno en la gestión del Banco Central. Entonces, como le decía, en 28 de enero de 1950 se promulga la ley constitutiva, no es una ley orgánica. Es curioso, el banco se crea sin ley orgánica y después hay un transitorio que habla de crear una comisión para crear una ley orgánica y posteriormente, ya como en el año 53, algo así, es que sale la primera ley orgánica del Banco Central, que tiene ciertas características a las leyes distintas de las leyes ordinarias. Una de ellas es que habla sobre las funciones y la organización, qué departamentos, o en el caso nuestro actualmente, qué divisiones, la gerencia, qué cosas hace, le define objetivos, le define funciones. Y esa ley de 1953, que sería la primera ley orgánica, luego sería reformada varias veces, pero la reforma más importante es la del año 1995 con la ley 75-58. Una característica interesante es que en ese momento se hablaba de la ley del Banco Central y la ley de la moneda, y en el 95 se elimina la ley de la moneda en el año 95, y lo que se tenga que hablar de la moneda queda dentro de la ley orgánica del Banco Central. Vamos al segundo segmento una vez que el canal nos autorice. Mi nombre es Gabriela Mayorga y esto es Economía para Llevar. Hoy el tema es metas de inflación. El Banco Central es en Costa Rica la entidad autónoma que se encarga de controlar la inflación, que es el aumento generalizado de precios en productos y servicios, y lo hace a través de la tasa de política monetaria. Literalmente, un grupo de personas muy capacitadas deciden en una mesa, en la junta directiva del Banco Central, si cambian o no la tasa de política monetaria. Si lo hacen al alza, promueven que todos los precios suban, y si lo hacen a la baja, impulsarán a que todos los precios bajen. Para transparentar el proceso, el Banco Central de Costa Rica establece cuáles serán sus metas de inflación, las cuales están establecidas hoy en un 3% más menos un punto porcentual. Es decir, que el Banco Central se compromete con todos nosotros a trabajar para que los precios no suban más de un 4% y no bajen más de un 2%. Pero esa meta se ha estado incumpliendo. Hay críticas, porque el Banco Central debe ser sobre todo creíble. Su mayor activo es la credibilidad que le tienen los agentes económicos, y lo cierto es que la meta de inflación no se ha estado cumpliendo. Solo, por ejemplo, el resultado general del 2025 fue una inflación con una variación negativa de menos 1,23% con respecto al 2024, lejos de la meta que debería ubicar la inflación entre 2 y 4%. Apuesto a que hay interés por entender por qué no se cumplen las metas de inflación y profundizar sobre la labor del Banco Central. Cuenta una admirada exfuncionaria de la Universidad de Costa Rica y de la Escuela de Economía que
el profesor Félix Delgado estaba interesado en reclutar nuevo personal para el Banco Central y ella, que tenía y tiene una gran admiración por el perfil personal y profesional de don Roger, le sugirió a don Roger Madrigal. Cuéntenos usted del capítulo que se inició en no sé qué año, pero y si algo de lo que dije no es exacto, si quiere corríjame y si quiere siga adelante. Eso fue por los años 83, 84, en el año que yo llevé a la materia de teoría monetaria. Me fue muy bien en el curso, o sea, de hecho, recuerdo todavía una pregunta que hizo don Félix en el examen de teoría monetaria, y fue una quebrazón, terrible, terrible fue. Y él llegó cuando repartió el examen, llegó y dijo, ¿verdad?, que a la gente le ha ido muy mal en esa pregunta, y él dio la respuesta, y yo, pero qué raro, esa se parece mucho a la respuesta que yo di. Y la pregunta que hizo fue que, bueno, se había puesto a leer el artículo sobre la formulación de la teoría monetaria a partir de Friedman, de la ecuación de la demanda de dinero, cómo era que se estimaba. Y entonces digo que habláramos sobre ese artículo, ¿verdad?, que era claramente una curiosidad académica, yo recuerdo todo eso, y qué más uso podía tener. Y entonces yo, sin saber mucho de Banco Central, no trabajaba en el Banco Central, era un mecánico automotriz, eso era lo que era en ese momento. Y lo que dije, bueno, sí, obviamente es una curiosidad académica, hace cosas muy novedosas, en el libro de artículo, pero me imagino que debe ser muy útil para un banco central porque la inflación se refiere a excesos de dinero, y entonces hay que saber cuál es la cantidad de dinero y con base a esa cantidad de dinero reaccionar con una, que deberíamos llamar nosotros una oferta monetaria o un acervo monetario, y que eso es básico para controlar la inflación. Y esa fue la pregunta, que la respuesta tenía más elementos, pero que tal vez le llamó la atención a don Félix, me puso atención, y fue muy, pero muy, muy bien. Y la gente me preguntaba cómo me había ido, y yo no le decía ni nada, porque me da vergüenza, sinceramente, me da vergüenza porque a los compañeros les había ido muy mal, a mí me había dado muy bien, entonces me da vergüenza. Y cuando terminó el curso, el asistente de ese curso era un señor, tal vez usted lo recuerda, Mariano Rojas, el economista de la felicidad actualmente. El economista de la felicidad, sí. Y graduado de la misma universidad. Los dos sacaron el doctorado en la misma universidad. Y la licenciatura también. ¿Perdón? Y la licenciatura. La licenciatura y el doctorado. Y el doctorado. Sí. Y entonces Mariano Rojas llegó y me dio la nota, me ha ido muy bien, etcétera. Me dice, don Félix quiere hablar con usted, y me dio el número. Y entonces llamé a don Félix y me dice, mire, ¿usted no tiene interés en trabajar en el banco? Le digo, sí, claro. Le digo, me dice, ¿por qué no viene? Le digo, yo ya como en noviembre del año 83, octubre del 83, había iniciado un proceso, que eran unos procesos muy engorrosos de admisión en el banco, con dictámenes médicos y demás de cosas. Y entonces, yo se lo inicié, le digo, antes don Félix con la práctica, déjelo ahí. Y ya, fue una llamada de pocos minutos, y ya me colgó el teléfono. Y a finales del año 84, el 3 de diciembre del 84, recuerdo, estaba montando el clutch de un Fiat Mirafiori, lo que recuerdo, Super Mirafiori, un Fiat Super Mirafiori. Y cuando oigo el teléfono, era otra época, hay un teléfono en una oficinilla, y le dije, Robert, teléfono. Y entonces era del banco, que si tenía interés en trabajar por 3 meses en el banco, en asistente de contabilidad. Y ya yo había llevado los cursos de contabilidad de la Universidad de Costa Rica, y dije que sí. Entonces al día siguiente, la tarde esa la usé en ir a comprarme ropa, porque no tenía ropa de banco, era otro tipo de ropa la que yo utilizaba, a despercudir un poco las manos, digamos, las primeras semanas todavía las manchas de aceite y demás, manos gordas, ¿verdad?, callosas del trabajo que era. Y ahí empecé en el banco en algo que se llamaba crédito revolutivo. Y era por 3 meses, me lo renovaron, pero como al 4.º mes, o sea, al 3.er mes y un mes de la renovación, apareció una plaza en un lugar que se llamaba la sección de economía industrial, y ahí ya me contrataron de manera regular. Y de ahí van a ser 42 años de eso. Que
Cuéntenos un poquito del resto de la historia, porque, como dije, usted hasta hace unos, algo así como 4 años y un poquito o por ahí, todavía era el economista principal. La 44 meses, hace menos de 4 años. Ok. La plaza de economista principal fue creada para usted, es decir, lo sé porque... Don Félix estuvo también. Exactamente. Sí. Don Félix, que entonces ya no era profesor de la Escuela de Economía. Por cierto, alguno de los que hemos mencionado, que no es Rodrigo Facio, cumple este año 80 años, pero dejémoslo de ese tamaño. Se creó esa plaza que no existía antes. Era el director de la división económica, o no me acuerdo cómo se llamaba, pero el puesto de economista principal. Pero déjeme hacer una aclaración porque me da mucha vergüenza, porque no es una plaza que se creó para mí. Hubo toda una reorganización en el banco y es usual que los bancos centrales tengan lo que llaman el economista jefe. Y el banco esa figura no la tenía el economista jefe. Los tenía eran directores de división. Entonces se dijo que el director de la división económica sería el economista jefe. Y obviamente tuve que concursar y hacer exámenes y entrevistas y demás para esa plaza. No fue que fue creada para mí, ¿verdad? No, don Félix siempre fue una persona que llevó modernidad al banco, entonces trató de homologar el Banco Central a las prácticas de otros bancos centrales. Eso fue. Ahí le puedo contar más, pero usted me dirá. Nos debe quedar como 1 minuto o algo así, pero ¿qué cosas recuerda usted de esos 40 y tantos años? No, lo primero, y creo que moriré con eso, es mi absoluto agradecimiento imperecedero a don Félix, porque me cambió la vida, digamos, el que me diera la oportunidad de estar en el banco, y luego al banco en general. Yo, la oportunidad que tuve de ir a obtener el posgrado en el exterior, mucho se lo debo al banco, ¿verdad? De eso, don Roger, hablaremos un poco porque en el próximo y último segmento hablaremos de metas de inflación. Muy bien. Recordarán, amigas y amigos, que estamos con el presidente del Banco Central, que fue un funcionario de larga data, y yo recuerdo de alguien que en junta directiva sabía que no podía hablar de mecánica porque el economista principal sabía de mecánica automotriz, todo lo que podía saberse, aunque hacía muchos años que no ejercía en ese ámbito, y además había hecho también estudios en estadística, porque no solo estudió economía, sino estadística, pero no hablaremos de eso, hablaremos tampoco hablaremos de Columbus, Ohio, pero sí de ese tema que fue tema de su tesis doctoral y que gracias al apoyo de don Francisco de Paula Gutiérrez y de otra gente que tuvo particular interés en el Banco Central, se llevó llamémosle la gran norma de la política monetaria, que sí, corríjame si me equivoco, que es metas de inflación. Bueno, varias cosas con metas de inflación. En realidad es un esfuerzo conjunto de muchos años y yo, digamos, le doy un gran peso a un grupo en aquel entonces joven, estamos hablando de ahora unos 25 años de eso, un poquito tal vez más ya, jóvenes de economistas del Banco Central, una nueva generación, muchos formados por la Universidad de Costa Rica, buena parte de ellos formados por la Universidad de Costa Rica, donde se tenía, digamos, ahí en la historia, esos 75 años que hablamos, digamos, el Banco Central ha tenido luces y sombras y hubo un periodo muy largo de sombras. Digamos, uno podría hablar del año 72, 73 hasta el año 2004, 2005.
una cosa así, porque el Banco Central, a pesar de que decía que tenía una meta de inflación del 10%, un objetivo de inflación, la inflación era 12, 15, 17, 21. Hubo un año en que el interanual en un mes fue más del 100%. O sea, la inflación era un tema controlado en el mundo y no en Costa Rica, a pesar de que teníamos una serie de características de nuestra economía que era una economía pujante, que se modernizaba, que había cambiado su modelo económico, pero la materia de la inflación no la gestionábamos bien. Y entonces, aquí hay una serie de coincidencias. Como le digo, es un esfuerzo que se inicia en el Banco Central por este equipo joven de economistas de aquella época, y resulta que en la tesis doctoral hay un economista llamado William Poole, y él había escrito un artículo que se le dio en su momento dentro de la economía keynesiana, que cuál era el instrumento de política monetaria para lograr un mayor crecimiento económico, una cosa así. Rarísimo dentro de la literatura económica, porque es una idea ya descartada en el sentido que los bancos centrales solo en el corto plazo, el crecimiento económico depende de otras cosas, no depende de política monetaria. Y entonces, pero yo me leí el artículo y me gustó. Y digo yo, mira, como que la pregunta está mal hecha, porque la pregunta debería ser cuál es el instrumento de la política monetaria para controlar la inflación, porque ese es el objetivo de la política monetaria. Bueno, hice la tesis en eso y llegó un profesor, Houston McCulloch, graduado de Chicago, ahí estaba en la Reserva Federal, y además me dice, mire, está muy bien su trabajo, su idea, me dice, lo que pasa es que el instrumental que usa está pasado de moda, me dice, ahora ya se usan otro tipo de cosas. Pero como es un trabajo académico, se vale. ¿Sí? Entonces yo hice cuál es el instrumento de la política monetaria y lo llevé aplicado para Costa Rica con el objetivo de alcanzar un nivel de inflación, el que fuese, ¿no? el que las autoridades definieran, y un conjunto de pasos para un país pequeño como Costa Rica de cómo ir hacia metas de inflación. Cuando vine aquí, ese equipo joven de gente retomó, despedazó el modelo, hizo un modelo nuevo, pero las ideas básicas eran las mismas, y fue que llevaron a la propuesta a la Junta Directiva en el año 2005, la propuesta como plan estratégico de mover a Costa Rica hacia un esquema de metas de inflación y finalmente controlar la inflación, que ha sido el gran lunar de la política económica costarricense por muchos años. Entonces voy a parar aquí, no sé si... No, yo creo que tal vez lo puede poner en el contexto de su gestión de los casi 4 años recientes y que se va a extender hasta el 5º año, porque usted fue nombrado presidente para 5 años. Sí, por eso, la primera entrevista, cuando me nominaron, todavía no estaba juramentado, que me hicieron de cuál sería mi gestión en el Banco Central. Pues, primero es un asunto de junta directiva, no se personaliza en un presidente, pero yo voy a promover en la medida de lo posible la continuidad, y la continuidad era la consolidación del régimen de metas de inflación en Costa Rica. Nos queda un último minuto, don Roger, que no sé qué quiera decirle, y me parece que una de las cosas que es interesante es los nuevos instrumentos. Incluso hay una nueva aplicación, confieso que yo no la he usado, pero que permite ver de manera más moderna los indicadores de la economía, y tengo la sospecha de que algo que está haciendo el INEC en una nueva encuesta debe tener Banco Central detrás, pero adelante, le queda menos de medio minuto. No, hay una enorme colaboración entre Banco Central e INEC. De hecho, el Banco Central es probablemente el principal aporte financiero al INEC, lo hace el Banco Central. Lo que podría decir es que hemos llegado después, en la práctica hemos tenido, se cumplirían 20 años de una relativa flexibilidad cambiaria. El régimen de metas de inflación se adoptó oficialmente en el año 2018 y estamos en un proceso de revisión de los elementos que constituyen el esquema de metas de inflación, porque sí es clara y es legítima la observación de buena parte de la población que decimos que tenemos una meta del 3%, pero la inflación ha estado por debajo de eso. Pues gracias por estar aquí.
Vamos a ver si este año tenemos una secuencia de invitaciones a un grupo de esos jóvenes que ya no lo son tanto, funcionarios del banco, y a las amigas y amigos los invitamos a que se mantengan con los espléndidos programas de 15 UCR y cuídense mucho. Muchas gracias, don Juan.